Vale, pues vamos a comenzar. Disculpa por el retraso. Aquí no hay problema, aquí estamos. A ver, Gonzalo, Isaías, por favor, siéntense, por favor. Hagan el favor de sentarse. Bien, pues vamos a comenzar, aunque vamos con un poquito de retraso, pero bueno, no pasa nada. Nos estamos ateniendo muy bien al horario y ahora vamos a tener lo que es la cuarta mesa redonda. La verdad es que están siendo unas jornadas que yo creo que de una enorme riqueza. Entonces vamos a contar con 2 ponencias y 3 personas que las van a impartir, ¿no? Entonces, bueno, que son, primero, Diego Audero, que ha sido además alumno del Máster en Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, ¿no? Alumno muy destacado, por cierto, ¿no? Él ahora ha echado para hacer el doctorado en la Complutense. Justamente le dirigiríamos la tesis Fernando Barbosa y yo. Vamos a ver que haya suerte. Y él, bueno, es una persona que se ha especializado sobre todo en el estudio de genocidios, de matanzas, etcétera, ¿no? Y luego ya más tardíamente ha empezado también a estudiar justamente el colonialismo en África, también un poco también desde esta línea, ¿no? Desde la línea justamente represiva. Pues cuando quieras, Diego, son 40 minutos. Muy bien, ¿se oye? ¿Bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, antes de todo, agradecer a Juan Ignacio y a la universidad su invitación a la conferencia. Pues espero conseguir aportar un pequeñito granito de arena a este debate. Bueno, el objetivo de esta presentación sería de resumir algunos puntos de reflexión sobre la estructura de la colonización portuguesa en Angola. Leí que el profesor Barbosa se centrará más bien en los acontecimientos posteriores a la revolución en Portugal, así que yo quisiera señalar algunos problemas, no todos, claro, algunos problemas estructurales de la colonia angoleña para los cuales el país luego se encontrará tan poco preparado, ¿no?, a la hora de la independencia. Los principales puntos que me gustaría desarrollar son los siguientes, o sea, el uso tropicalismo y mestizaje, blancos y degradados, la misión civilizadora y algo de lo que pasó después del 61. Algunos puntos, claro, no vamos a conseguir hablar de todo. Ahora, como sabemos, el uso tropicalismo se basaba en la afirmación de la igualdad y la ausencia de racismo dentro de las colonias portuguesas. Tanto la historiografía como la sociología ya han demostrado ampliamente que se trataba de un mito destinado más bien a ocultar, ¿no?, el verdadero oscurantismo de la ocupación portuguesa. Y sin embargo, para varias generaciones de portugueses representó la realidad de los objetivos y estructuras coloniales. Esta visión rara vez se ha cuestionado, excepto en los últimos años. Ahora, la época de Gilberto Freire en Brasil coincidió, ¿no?, con la llegada al poder de Salazar en Portugal, cuyo principal objetivo era restablecer el orgullo de una nación que estaba en profunda crisis. Y claro, ahí donde no podían ni las máquinas ni la industria, pues sí podían libros, panfletos, congresos. Ahora, si Freire se detenía en el valor simbiótico del contacto racial, por el cual ambas culturas, ¿no?, se beneficiaban mutuamente, para Salazar prevalecía la visión civilizadora, ¿no?, la actitud de paternalismo típica de toda estructura colonial y no solo de la portuguesa. El supuesto éxito de la asimilación racial logrado en Brasil, supuesto éxito, era para Salazar y Caetano la razón misma de ser de Portugal en África. Ellos asumían que el factor clave del éxito brasileño era la presencia de la cultura portuguesa y que por lo tanto esta experiencia se podía repetir también en Angola. Es decir, que el presupuesto de esta concepción es que el éxito de una sociedad mixta deriva de la importancia de su componente blanca. Caetano, Salazar y la mayoría de los demás altos funcionarios durante el Estado Novo estaban profundamente influenciados por escuelas de pensamiento científica americanas y europeas del siglo XIX de corte racista, ¿no? Compartían el supuesto de los poligenistas, según el cual las diferencias físicas
color de piel, forma del cráneo, grosor de la nariz, probaban la existencia de diferencias culturales e intelectuales. Y además aceptaban el postulado darwinista, según el cual todas las civilizaciones debían atravesar procesos similares de desarrollo histórico, así como la evolución de las especies producía formas superiores e inferiores de vida natural, concluían que las mismas leyes debían operar también entre razas y civilizaciones humanas. Así la raza fue vista como la causa fundamental de las diferenciaciones culturales, y de esta perspectiva los africanos eran considerados especies incipientes, separadas, mientras que los europeos se veían como el estadio más elevado del desarrollo humano. Sabemos que no es así, por supuesto, y que incluso el mestizaje, presentado como prueba de esta supuesta integración, responde a dinámica mucho más prosaica, como la sexualidad, y no a criterios raciales. El mestizaje crece en proporción al desequilibrio que hay entre número de hombres y de mujeres blancas en la colonia. En Angola no había casi mujeres blancas durante todo el siglo XIX. Por ejemplo, en el 1894, la colonia portuguesa envió a Angola a 12 huérfanas y a prostitutas convertidas. Ninguna de ellas dejó descendencia, y algo parecido se hizo medio siglo más tarde. Ahora es cierto que la segunda mitad del siglo XIX Angola era la segunda colonia blanca, tenía la segunda colonia blanca del continente, con unos 2.000 blancos, pero eran casi todos soldados, administradores o degradados, al tema volveremos, y ningún colono agrícola, y menos aún mujeres. Estas cifras demuestran que en el contexto angoleño el mestizaje, sí, tan celebrado, ¿no?, como símbolo de la supuesta capacidad integradora portuguesa, se debía simplemente al desequilibrio que había entre presencia masculina y femenina en la colonia. Si queremos más aún una prueba, pues el pico de nacimiento de mestizos se dio en los 60, o sea, cuando llegó un gran número de soldados debido a la guerra civil. En Angola, los blancos no representaban más del 1% en los años 20 y llegó a poco más del 5% en los años 70. Las cifras están marcadas en rojo aquí en la tabla. Y los mestizos al 0,18%. Si lo comparamos con Brasil, pues los blancos eran el 27%, hasta más del 60%, y los mestizos entre el 13% y el 26%. Mientras que la colonización en Brasil avanzaba a buen ritmo, entonces Angola seguía siendo vista como una tierra árida, poco hospitalaria, plagada por enfermedades, muerte, sujeta a ataques constantes de la población. Y no solo, hasta el siglo XIX, Angola fue poco más que una reserva de esclavos para plantaciones brasileñas. Si se podía definir colonia, pues era mucho más colonia de Brasil que no de Portugal, en realidad. Brasil ofrecía, por otra parte, condiciones que Angola no ofrecía. Una economía en expansión, salarios adecuados, una actitud positiva hacia los migrantes no europeos, pues todo lo contrario de Angola. En Angola la agricultura era un fenómeno muy marginal. El comercio estaba encerrado en un mundo esclavista, que de hecho enriquecía las plantaciones brasileñas en lugar de desarrollar una economía propia en Angola. No hubo, de hecho, una transición económica desde el esclavismo o del trabajo forzado a una economía salarial de mercado, y los portugueses en Angola eran reacios a abrir la colonia a otros europeos. Había, de hecho, tan solo algunos boeres y alemanes en el sur. Es una fotografía más o menos de lo que había en Angola, incluso a principio del siglo. Ya hablaba de los degradados. Antes del siglo XX, la historia de la presencia portuguesa en Angola estaba esencialmente ligada a los degradados. Portugal fue, de hecho, la primera nación en hacer uso de ellos y también la última en darse cuenta de los daños que esta política generaba. Los degradados fueron la principal causa de la pésima opinión que los nativos tenían sobre la población blanca y, al mismo tiempo, de la mala reputación que los habitantes de la metrópoli tenían respecto a la colonia angoleña. No solo fueron incluso los principales protagonistas del tráfico de esclavos y también quienes exploraban el interior, sobre todo si hablamos de la región de Benguela, ¿no?, en el sur de Luanda. Durante muchos años, los degradados representaron el primer y a veces incluso el único
rostro del occidente ante los locales. Ahora, el fin del tráfico de esclavos hizo prácticamente imposible la permanencia de estos degradados en el interior del país, al secarse, de hecho, ¿no?, su única o casi única fuente de ingresos. Por eso, muchos de ellos se trasladaron a Luanda, provocando un impacto muy negativo sobre la capital. Muchos desertaban el servicio militar y se dedicaban al contrabando. Eso también está marcado en la literatura de Ceremeño, de Pepe Tela y todo eso. Ahora, un ejemplo claro, muy claro de la gravedad de la situación que había en Angola fue que en los primeros 6 meses del año 1858, un barco brasileño de caña de azúcar, atracó en las costas de Luanda, uno solo, en 6 meses. Esto demostraba como el fin del tráfico de esclavos, con el fin del tráfico de los esclavos, Angola perdió totalmente su importancia y se quedó excluida de los grandes circuitos intercontinentales. La corona portuguesa, en este punto de la historia, estaba demasiado débil, frágil y escasamente industrializada como para relanzar la colonia, a diferencia de lo que estaba pasando en las colonias francesas e inglesas tras la abolición de la esclavitud. La transición de la época mercantil a la economía de mercado, pues encontró Portugal completamente desprevenido, sin capacidad de aprovechar a sus colonias. Y es un problema esto que se quedó hasta la década de los 60. Ahora, en el giro deseado del 69, 1869, por el ministro de Colonias, Rebelo da Silva, preveía la formación de compañías penales de colonización en Angola para poder trasladar a estos degradados, que se implementó de hecho tan solo en los años 80, o sea, 20 años más tarde, y con resultado francamente muy trágico. Una de ellas, la colonia de Esperanza, en Malange, cuyo nombre, bueno, es tristemente irónico, pues tras solo 7 meses de implementación de esta colonia, el 50% de los colonos ya habían muerto. En la misma colonia de Rebelo da Silva, en nombre del ministro, el más joven de los colonos tenía 40 años, cuando la esperanza de vida en Angola era de 31. Dado que estas colonias penales no eran capaces de producir ni siquiera de ser autosuficiente, ¿qué hacían los degradados? Muy a menudo atacaban a las poblaciones africanas cercanas, provocando una acción muy violenta por parte de ellas. Eso permite afirmar que en práctica los degradados no eran más que parásitos costosos a cargo del Estado y una amenaza constante tanto para la administración colonial como para los africanos locales. ¿Quiénes eran, de hecho, estos degradados? De forma muy sintética, estando las estadísticas que Silva Telles, el secretario general de la Sociedad Geográfica de Lisboa, nos permite conocer, pues el 45% eran asesinos, el 39% eran ladrones y el 16% sabía leer o escribir. Ahora no tengo tiempo y tampoco he llevado conmigo ahora las estadísticas que comparan estos degradados con los que, por ejemplo, los ingleses mandaban a Australia. Pues hay una diferencia increíble, sea de los crímenes que perpetraron, sino de la gente que sabía leer y escribir. Además de eso, poco de ellos saldrán vivos de la colonia, ya que la esperanza de vida de un degradado en Angola era de 13 años y medio. Nadie en Angola se hacía ilusiones respecto a la viabilidad, ¿no?, de estas compañías penales, pero claro, se entendía que esta era la única solución posible, mientras que Lisboa insistiera en enviar solo degradados a la colonia. Nos sorprende que en el 1951, o sea, casi medio siglo más tarde, solo 2.746 blancos, o sea, el 10% de la población blanca, se dedicaran a la agricultura. Había dificultades para obtener visado y pasaporte para Angola, dificultades para encontrar lugares en los barcos, que eran cada vez más escasos y destinando mucho más a los militares, y había una total ausencia de estudios sobre el suelo, el agua, el clima de la zona seleccionada. Rara veces el colono traía consigo capital, lo que lo hacía completamente dependiente del gobierno, tanto para créditos como asistencia financiera.
Este apoyo, además, cuando había, era insuficiente incluso para su propio sustento y ciertamente no era suficiente para el desarrollo de colonias agrícolas. La falta de infraestructura empujaba a los colonos a convertirse en parásitos subsidiados en la capital, delegando el trabajo a los africanos y sin desarrollar sus propios terrenos. Hablando de infraestructuras, pues a mediados de los años 20 del siglo pasado, la colonia de Angola prácticamente no tenía carreteras ni líneas ferroviarias. Eso significa que los vendedores pues debían transportar sus productos hacia el interior o hacia la costa, utilizando muy costosos carros boeres o cargadores africanos, en los años 20. La línea de Benguela, de la cual se habla mucho ahora por el viaje de Biden y por la lucha que hay respecto a eso, bueno, la línea de Benguela se completó tan solo en el año 1929, tras un cuarto de siglo de trabajo y un costo altísimo, del cual el 80%, sin embargo, fue financiado por los británicos y no por Portugal. Aún en el año 53, 1953, Angola tenía tan solo 90 kilómetros de carreteras asfaltadas. Y si hablamos de los años 50, o sea, poco antes, ¿no?, del inicio de la guerra, a 10 años antes de la guerra civil, de la guerra contra Portugal, perdón, si se quisiera dar un título a estos años 50, pues este título sería Ideas viejas y planos nuevos, ¿no? Durante los años 50 se decidió crear dos nuevas colonias agrícolas, la más importante, la de Cela, de la meseta central. Hay vídeos de propaganda en la página web de la televisión portuguesa respecto a Cela que son maravillosos si los quieren ver, y a Matala, en el valle de Cunene, en el sur, yendo hacia Namibia. El propósito, años 50, el propósito era trasladar allí 8.400 familias en Cela y 1.700 familias en Matala. Pues 10 años más tarde, en el 1960, había 300, 8.400, 300 en Cela y también unas 300 en Matala. De estos 600 familias, pues 122 colonos fueron expulsados por acto de vandalismo, alcoholismo, secuestro, negativa al trabajo. Otros se marcharon por su cuenta debido a la baja productividad. O sea que, a pesar de las intenciones proclamadas en los años 50, el gobierno había repetido los mismos errores ya cometidos en Angola anteriormente. Falta de selección, falta de preparación de los colonos, ausencia de estudios sobre el terreno destinado a la colonización. Ahora, un cambio de rumbo se dio poco antes del estallido de la guerra, cuando comenzaron en Lisboa misma debates sobre la posibilidad de integrar a estas colonias agrícolas a ciudadanos africanos, algo que estaba prohibido hasta aquel entonces. La guerra puso a los portugueses frente a un nuevo desafío al cual debían responder con ideas nuevas, ¿no? 6 meses después del inicio del conflicto, en el septiembre del 61, se promulgaron, ¿no?, estos nuevos decretos, o sea, la abolición del estatuto de indígena, la organización de cuerpos administrativos africanos, la coordinación entre leyes generales y consuetudinaria, pero el punto importante es el último, o sea, la creación de la JPP, o sea, la Junta Provincial de Población de Angola, dotada con un fondo bastante importante de $1 millón. Pues aunque muchas de estas reformas resultaron ser, con el tiempo claro, más cambios de forma, ¿no?, que de fondo, la guerra logró despertar a Portugal, finalmente, al reconocimiento de algunos de los anacronismos de su sistema colonial. Pero claro, 1961, o sea, justo en el momento en que las otras potencias coloniales europeas estaban desprendiendo, ¿no?, de sus territorios africanos, Portugal se comprometió a resistir a las fuerzas del nacionalismo, intentando desarrollar seriamente tierra, recursos, población, o sea, en resumen, a colonizar Angola, y era 61. Se inició entonces la búsqueda de nuevos colonos que no fueran tan solo a los degradados de las etapas anteriores. Aquí se habla de soldados licenciados, paramilitares. Aquí está un mapa de las colonias. Soldados licenciados, paramilitares, sobre todo en la colonia de Chitado, que es la que está abajo en amarillo, que puse en amarillo, cerca de la frontera con Namibia. Situada cerca de la frontera, claro, tenía más bien carácter
militar y de control territorial. Y punto más importante, los puntos negros, lo que pone Mixed, las colonias multiculturales. O sea, con la participación de capoverdianos con el objetivo de, en parte, de aliviar la presión demográfica que había en Capo Verde, y en parte porque siendo ellos, 3/4 de los cuales mestizo, siendo ellos considerados los más civilizados entre los pueblos colonizados, la esperanza es que pudieran servir de punta, ¿no?, de lanza para un modelo similar en Angola. Todos los datos demuestran que más allá del fracaso general de este proyecto, hubo un fracaso que podemos llamar aún más grave, ¿no? Que estos proyectos fracasaron también el objetivo de la integración racial. De hecho, el nivel de abandono fue significativamente mayor precisamente en aquellas colonias multirraciales y mucho más limitado en las colonias homogéneas, o sea, mucho más en los puntos negros que vemos en el mapa que no en las demás, europea, capoverdiana o africana. Desde el punto de vista económico, solo la colonia de Cela produjo algún resultado. Ya hablaba de la colonia de Chitado, que era una colonia, de hecho, paramilitar, que está abajo, el número 7 en el mapa, en amarillo. Pues podemos utilizar la colonia de Chitado como ejemplo. Su creación provocó la huida de numerosas familias africanas hacia Namibia, llevándose consigo más de 20.000 cabezas de ganado. En 5 años, la administración colonial invirtió más de $1 millón. Un tercio de esta suma se utilizó para comprar 10.000 cabezas de ganado desde Dinamarca. De los 43 colonos enviados, 19 tan solo permanecieron, con una ganancia de apenas $10.000 por persona. O sea, que ni siquiera fue suficiente para cubrir el gasto del alambre de púas. Pero más aún, todo eso comportó un impacto muy contraproducente para toda la región. O sea, a pesar de esta realidad, la cantidad de tierra que se asignaba a los europeos continuaba aumentando cada año, mientras que disminuía proporcionalmente la superficie que estaba en manos de los africanos. Por ejemplo, entre el 68 y el 70, en la colonia de Huambo, de la región de Huambo, es esta región central, que es muy importante porque es la más verdosa, es un altiplano, o sea, la más fructuosa también desde el punto de vista agrícola. La superficie controlada por los europeos en ese distrito de Huambo más que duplicó, pasamos de más o menos 250.000 hectáreas a 530.000, o sea, más del doble, mientras que las tierras cultivadas por los africanos se redujeron a más de un tercio. O sea, como conclusión de esta parte, es que después de gastar cantidades enormes de dinero, en el 1969 Portugal logró asentar con éxito a tan solo 840 colonos europeos que representaban, junto con su familia, algo como el 1% de la población europea total en Angola. El intento de incluir a capoverdianos como intermediarios raciales fracasó tanto desde el punto de vista de la integración como desde el punto de vista de la productividad económica. Tras gastar más de 100 millones de dólares para asentar a unos pocos miles de colonos portugueses en Angola, el resultado más notable fue la introducción de una competencia racial, de un conflicto por la tierra y los medios de producción. O sea, que la convicción de que los campesinos pobres, sin calificación, sin educación, representarían los mayores integradores raciales de Portugal en Angola, se basaba en la falsa lógica según la cual los mestizos capoverdianos y angoleños eran los mejores intermediarios raciales dentro de la colonia. Pues ambas hipótesis se basaban en esta visión del darwinismo social que establecía que todas las personas podían clasificarse según una escala unilineal de desarrollo cultural y racial, y que la mayor cordialidad social se daba entre grupos más cercanos de dicha escala. Esta lógica mecanicista dominaba las teorías portuguesas sobre las relaciones sociales y raciales, a pesar de ser desmentida diariamente por las relaciones reales que se producían en la colonia entre grupos étnicos. Ahora, si hablamos en cambio del otro punto, la misión civilizadora,
Pues como sabemos, ¿no? La presunta justificación para la colonización portuguesa en África era la de llevar, ¿no?, la colonización a los africanos. Durante los primeros 4 siglos y medio de la colonización portuguesa, pues los africanos eran poco más que una fuente de mano de obra no remunerada. La caída de la República y el ascenso del Estado Nuevo de Salazar reavivaron el interés por llevar adelante, ¿no?, esta misión histórica de Portugal, la transformación de los africanos en portugueses. El plano para esta misión estaba contenido en el sistema del indigenado, incorporado a la política colonial del nuevo Estado. Los líderes del Estado Nuevo creían universalmente que el proceso de asimilación iba a requerir siglo. Armindo Monteiro, hablando como ministro de Colonias en el 33, advirtió a los gobernadores coloniales en lo que era en 33 la primera conferencia: no creemos que sea posible un paso tan rápido de sus supersticiones africanas a nuestra civilización. Para llegar donde estamos hoy, cientos de generaciones antes de nosotros han luchado, sufrido y aprendido minuto a minuto los secretos más íntimos de la fuente de la vida. Es imposible para ellos recorrer a esta distancia de siglo en un solo salto. Ahora, muy interesante es que la decisión de si un individuo estaba calificado como asimilado era determinada de forma muy arbitraria por los administradores locales, los jefes de postos. Los mismos individuos, los administradores locales, que a menudo eran responsables del reclutamiento de trabajadores a contrato. Ahora, dado que los asimilados no estaban sujetos, ¿no?, a este reclutamiento obligatorio para trabajar, existía, ¿no?, un incentivo evidente para obtener este estatus, para no ser reclutado a trabajar obligatoriamente en la escuela europea. Sin embargo, no era raro que los administradores locales negaran este estatus de asimilados incluso a africanos que sí estaban calificados para eso, con el fin de mantener una vasta reserva de posibles trabajadores. La razón principal de reducido número de asimilados, que se puede ver en este mapa, en esta tabla, a mediados del siglo XX, es que muy pocos africanos tenían acceso a instituciones capaces de transmitir esta civilización portuguesa. De hecho, Angola apenas disponía de instituciones que contribuyeran a la civilización ni de africanos, ni de mestizos, y ni siquiera de europeos. Estos datos son asustadores. Menos del 5% de todos los niños entre 5 y 14 años estaban inscritos en la escuela en el 1950, mientras que el 97% de todos los africanos mayores de 15 años eran clasificados como analfabetos. 2 años después, solo había 37 graduados de secundaria en toda la colonia, la mayoría de ellas blancos, claro. Para que tengan una comparación, en el 52 Angola contaba con menos de 15.000 estudiantes de primaria, frente a casi 500.000 en Angola y casi 1 millón en el Congo belga. Esos datos son asustadores y representan cómo Angola llegó, ¿no?, a la hora de la independencia. Ahora, ¿qué pasó con el 61? Pues la cuestión de los aldeamientos, ¿no?, los resettlements. Ahora, el agrupamiento de africanos en aldeas artificiales ya se había utilizado anteriormente en Angola, así como en Mozambique y en Guinea, pero el programa iniciado en el este de Angola a final del 67 marcó la primera vez en que Portugal utilizó esta estrategia como eje principal de sus esfuerzos de contrainsurgencia. También marcó otro triste capítulo en la crónica de la destrucción de los modelos sociales, económico y político tradicionales de los africanos en Angola. Una crónica que ya había comenzado, ¿no?, con la esclavitud, continuado con la guerra de pacificación, en el periodo de trabajo forzado por contrato, y que terminó con el resentamiento forzoso de más de 1 millón de africanos durante la guerra. Existían, de hecho, simplificando un poco, 2 tipologías de resentamiento. El primer tipo, los aldeamientos, que consistían en grandes aldeas organizadas por militares, a menudo rodeadas de alambre de púas,
donde se agrupaba a los africanos previamente dispersos. Aparentemente, la función principal de estos asentamientos estratégicos, que estaban ubicados más bien en el este de Angola y en menor medida en el oeste, eran proveer defensa local organizada contra los ataques y prevenir la infiltración y movilización de insurgentes entre los campesinos no combatientes. La otra tipología del asentamiento, lo que estaba llamado el reordenamiento rural, y se daba en la mayoría de regiones de Angola fuera de las zonas inmediatamente implicadas en el combate, que estaba sí promovido por el gobierno civil, no por la parte militar, resultaban ser muy a menudo muy similares a los aldeamientos militares, aparte de la cuestión del alambre de púas, y tenían como objetivo aparente de fomentar el desarrollo económico y social más que servir como puestos militares. Ahora, durante más de 13 años de guerra armada, el gobierno colonial portugués y el ejército intentaron interrumpir todo contacto entre las fuerzas nacionalistas y la población civil africana, y al mismo tiempo ganar el favor de los africanos para la causa portuguesa mediante estos programas de desarrollo social económico. El resentimiento de campesino africano en grandes aldeas delimitadas fue el instrumento escogido para alcanzar ambos objetivos en las zonas rurales. Pues al final del conflicto, más de 1 millón de campesinos había sido trasladado a estos acontecimientos, pero los resultados de esta política muestran que, salvo raras excepciones, los dos objetivos resultaron inalcanzables y, más aún, incompatibles. En otras palabras, la maximización del control sobre la población condujo a graves fracturas en la seguridad social y psicológica de los campesinos, así como una clara disminución de la productividad económica y las reservas alimentarias. Hubo mucho debate si estos aldeamientos contribuyeron a tardar la derrota militar o si en contrario favorecieron la derrota militar. Pues un simposio del año 69 que se hizo en Lisboa tuvo como resumen que los problemas económicos, sanitarios y sociales generados por el resentimiento, no solo por su carácter, generaron un impacto muy negativo, muy global, por lo menos en 3 puntos. Desde el punto de vista económico, a causa del abandono por parte de las poblaciones resentadas de una organización económica que garantizaba su base de subsistencia, la necesidad de reorganizar la vida económica en un lugar nuevo, que conllevaba una reducción de producción, claro, la necesidad por parte del Estado, en situaciones de emergencia, de sostener a estas poblaciones, la pérdida de ingreso procedente de cultivos perennes, la dificultad o imposibilidad de mantener el ganado debido a la pérdida del equilibrio natural y la disponibilidad de pastos, y la propagación de enfermedades contagiosas entre animales, y la aceleración de la degradación del suelo en las zonas ocupadas intensamente. Desde el punto de vista sanitario, pues del deterioro del estado nutricional de la población, una mayor incidencia de enfermedades contagiosas, una mayor posibilidad de epidemias capaces de provocar un aumento de mortalidad. Y el último punto, desde el punto de vista social, quizás es uno de los más importantes, un cambio forzado en los modelos de comportamiento con impacto en la vida colectiva e individual, una alteración de las relaciones jerárquicas, familiares y sociales, una posibilidad de que grupos no resentados utilizaran las tierras abandonadas de forma muy desordenada, una mayor probabilidad de conflictos sociales y deterioro de las normas tradicionales, una frustración y privación que conducían a una mayor migración urbana. Cierto es que después del 61, en Angola, de forma muy teórica, ya no existían leyes ni grupos organizados de blanco que impidieran a los africanos de vivir en barrios de clase media o alta, comer en los mejores restaurantes, estudiar en la universidad, trabajar en el gobierno. Para muchos comentaristas, esto era una prueba suficiente de la armonía racial que había en Angola. Pero claro, una investigación más profunda sobre el número real de africanos que podían efectivamente aprovechar de estas libertades habría revelado
no más que unas pocas docenas, o sea, difícilmente una confirmación de una sociedad realmente y racialmente integrada. Ahora, ciertamente, la ausencia de leyes racistas o de estructura separada por razas no es indicativa de la ausencia de segregación racial. La sanción, formal de la ley no es un requisito para la existencia de una sociedad segregada. Un número infinito de mecanismos informales puede sostener tal sociedad. Por ejemplo, normas educativas rígidas, barreras de clases draconiana, excluyeron, de hecho, a los africanos en Angola de amenazar seriamente los bastiones de la exclusividad blanca. Estos mecanismos convencionales y técnicamente no raciales eran, en efecto, tan eficaces, estos mecanismos informales, que hicieron superflua, tras el 61, la adoptación de una legislación explícitamente racial en apariencia. Claro, la rigidez post-abolición de las actitudes racistas no estaba confinada a los degrados de bajo nivel, era endémica. Era endémica en todos los niveles de la sociedad, incluido en los pequeños comerciantes, la administración pública, el ejército, el gabinete, incluso la corona. Personas como Olivera Martins, Musiño de Albuquerque, Antonio Enés, Serpa Pinto y muchas otras de las personalidades no públicas del ejército o pública más importante en asuntos coloniales portugueses durante la segunda mitad del siglo XIX continuaron propagandando la noción de que los africanos eran intrínsecamente inferiores. Desde la perspectiva de los africanos, este debate sobre matices era irrelevante, independiente del nombre que se utilizaba, esclavos, libertos, trabajadores forzados, trabajadores contratados, pues había casi ninguna diferencia perceptible en el trato de los africanos por parte de los amos portugueses. Más importante aún, cuando los africanos lograban calificar como asimilado, las actitudes de la mayoría de los blancos hacia ellos no reflejaba los ideales de Freire, sino más bien la opinión invidiosa del alto comisario angoleño Vicente Freire, que aquí ha apuntado, quienes sostenían que los llamados africanos civilizados no son generalmente más que grotescas imitaciones de los hombres blancos, con una mentalidad primitiva, mal disimulada por el habla, los gestos y la forma de vestir copiado de los europeos. Así que, mientras que la cultura era representada en la teoría y la ley portuguesa como un producto del entorno de una persona y no de la raza, pues en la práctica casi todos los portugueses aceptaban la suposición de Vicente Ferreira de que la cultura y la raza eran inseparables. Desde su perspectiva, el negro no era un color, sino una condición. Ahora, no se debe suponer que simplemente porque los portugueses elogiaban a su superioridad, supuesta supercultural y material, y denigraban las culturas africanas, los africanos necesariamente lo creían. Puede parecer cierto que los textos de los escritores asimilados portugueses, esta perspectiva se puede ver, pero para al menos el 80% de la población angoleña, ninguna de las dos perspectivas se presentaba en realidad. La mayoría de los africanos permanecía psicológicamente, si no físicamente, fuera de la esfera cultural portugués. En Angola, los portugueses no lograron realizar ni siquiera la primera etapa del proceso de asimilación. La sumisión física de los africanos no se completó ni siquiera hasta la última década de los siglos XX. Y como todos los colonizadores europeos en África, los portugueses fueron totalmente incapaces de erradicar las bases de las sociedades africanas. Además, carecían tanto de la capacidad como de la voluntad para implementar la segunda fase, o sea, la inculcación de la cultura portuguesa. A pesar de que este hecho era la misión principal de Portugal. Por ejemplo, solo 1.012 africanos en 1940
sabían leer y escribir en portugués, lo que representaba menos del 0,03% de todos los africanos de la colonia. Aunque el número de africanos inscritos en la escuela aumentó, eso es cierto, de 10 veces en los últimos cuartos del siglo, la mala calidad y la rigidez del sistema educativo impidió que más del 95% de los africanos completaran los 4 años de la escuela primaria. Así que el único instrumento que Portugal tenía para asimilar eficazmente a los africanos en Angola recibió una prioridad tan baja y fue gestionado de forma tan terrible, tan mala, que solo una mínima parte de los africanos fue realmente expuesta a la cultura portuguesa, sin hablar de asimilarla, claro. El escaso número de africanos que asimilaron la cultura portuguesa se ilustran de forma muy dramática en los estudios de Aimer, que aquí he resumido, sobre educación en las zonas rurales de Angola. Por ejemplo, solo el 6,5% de los jefes de familias rurales en el 70-71 nombró Salazar o Caetano como jefe del gobierno portugués y menos del 1% identificó a Lisboa como capital de Portugal. Además, el 85% de ellos no sabía ni siquiera qué es Mozambique, mientras que solo el 0,6% lo identificó como territorio portugués. Obviamente, la mayoría de los africanos rurales continuaba orientándose dentro de su propio, ¿cómo llamarlo?, contexto histórico y geográfico, y permanecía relativamente inmune a la cultura portuguesa. ¿Por qué eso? Ese es el punto. Porque ayudar a los africanos a absorber la cultura portuguesa iba en contra de las misiones personales de explotación y de dominio. Cada uno veía el progreso africano como una amenaza a su sustento y a sus tareas, en otras palabras, a su propio futuro progreso. Ahora, la misma lógica influyó a la mayoría de las actitudes y políticas portuguesas también en los centros urbanos. Ahora hablaba de la parte rural en los centros urbanos. Bueno, los más o menos 600.000 africanos presentes en las ciudades angoleñas estaban naturalmente, como decir, más expuestos a la influencia portuguesa y sometido a fuertes presiones para adaptarse a los modelos portugueses. De hecho, cierto grado de asimilación era casi necesario, ¿no?, para poder encontrar trabajo, ya que todos, sí, salvo muy pocos, todos eran portugueses los empleadores. Sin embargo, una asimilación completa implicaba igualdad y equidad, lo que significaba el fin de la explotación y del dominio. Por lo tanto, se hizo muy poco para impartir la civilización portuguesa a los africanos urbanos, más allá de lo necesario para que pudieran funcionar como empleados útiles y económicos. En consecuencia, los africanos urbanos podían estar más aculturados que sus homólogos rurales, pero nunca fueron realmente asimilados o integrados como iguales en el sector portugués. El desarrollo de los guetos negros pobres en las ciudades angoleñas siguió un modelo de urbanización muy similar al que podemos ver en Estados Unidos, en Sudáfrica y en la mayoría de las sociedades multirraciales del mundo. Pero, sin embargo, el crecimiento de los guetos en Estados Unidos y en menor medida en Sudáfrica fue acompañado por el nacimiento, muy paulatino, muy lento, de una clase media cuyo bienestar y prestigio eran el resultado directo del entorno del gueto. Los afroamericanos, aunque obligados a soportar humillaciones del entorno urbanizado, lograron disfrutar de algunas de las comunidades vinculadas a la riqueza que le permitieron cambiar su clase, no su casta, pero por lo menos su clase. En Angola, ninguna de las dos cosas cambió para los negros de las ciudades. El sistema colonial portugués, y termino, dominaba a los africanos tanto en los sectores rurales como urbanos sin absorberlos. Drenaba económicamente a los africanos sin integrarlos nunca realmente en el sistema, y aunque eso era diametralmente opuesto a los objetivos de la misión civilizadora y al uso tropicalismo, era una consecuencia directa de los intereses, si no de Lisboa, por lo menos de la mayoría de los colonos portugueses en Angola. En esas condiciones nos sorprende
que tampoco africanos en Angola fueron considerados, de jure o de facto, asimilados antes de la independencia. Para terminar, a pesar de las, ¿cómo llamarla?, prolijas proclamaciones lusotropicales, africanos y portugueses en Angola apenas se asimilaron entre sí. De hecho, apenas se conocían. El general Galvão de Melo, uno de los 7 miembros originales de la Junta Portuguesa de Salvación Nacional tras la caída de Caetano, colocó esta frase que creo que es un resumen perfecto. Pouco aproveitamos da África e a África pouco aproveitou de nós. O povo portugués e o povo africano permanecerán desconocidos un de otro, extranjeros. Ahora, claro, eso no quiere ser una introducción exhaustiva porque miles son los factores que llevaron a la desconexión de Portugal. Seguro que el profesor Barbosa hablará de forma más detallada de todo eso, pero ahora solamente algunos puntos que quería dar para poder comprender por qué la descolonización de Angola fue tan compleja y complicada, basándome más o menos en los puntos principales de los elementos de la colonización portuguesa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu excelente intervención, con la que yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y ahora tenemos una segunda intervención que, bueno, que va a ser impartida por María Becerra y por Diego Bufa, ¿no? La guerra y la paz en Mozambique a 50 años de su independencia. Bueno, primero hago una rápida presentación. María Becerra y Diego Bufa, pues viejos amigos míos ya desde hace unos cuantos años. Pues bueno, ellos son profesores en la Universidad Nacional de Córdoba, también, bueno, imparten docencia en otras universidades de Argentina y ellos han realizado, pues, un trabajo muy pionero y muy esforzado de investigación y de difusión sobre todo lo que es el mundo africano, sobre todo, pues, a partir del Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Córdoba, en el cual en algunos aspectos nos hemos inspirado nosotros, ¿no?, para nuestra propia experiencia de el CIDAF. Y bueno, pues cuentan en este momento ya con un amplio número de publicaciones de diverso tipo y justamente pues ellos han trabajado muchísimo lo que son las antiguas colonias portuguesas. Pues cuando quieras. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero queríamos contigo agradecer a Juan Ignacio y a su equipo por la invitación, que como él dijo recién, hace mucho tiempo que nos conocemos, que venimos trabajando juntos y bueno, esto es forma parte de todo este trabajo. Por otro lado, yo voy a hacer como una breve introducción a la presentación que va a dar Diego. Siguiendo lo que dijo ayer Juan Ignacio sobre el método de comparación del proyecto de investigación entre el proceso de colonización y la lucha por la independencia entre España y Portugal, nosotros, siguiendo con esa idea de buscar similitudes y buscar diferencias, decidimos analizar el caso de Mozambique, teniendo en cuenta que, como dijo recién el colega que habló, aunque hay un discurso de parte del colonialismo lusófono portugués similar, la resolución y las vías que se van a llevar adelante son distintas. O sea, ninguna de las colonias va a seguir exactamente el mismo camino, ¿no? Van a tener vías diferentes, va a haber conexiones, va a haber momentos de acercamiento, momentos de distanciamiento, y todas van a concluir claramente con la independencia. Pero son vías diferentes, vías alternativas, que tienen que ver con los procesos de colonización previos, que es a lo que Diego se va a referir. Sí, en realidad, bueno, aquí se habló en estos primeros encuentros un poco de el periodo de lo que significó el colonialismo durante el régimen salazarista, los matices que tuvo también frente a la gestión que le sucederá
a Salazar, que es la de Marcelo Caetano. Estos matices cómo repercutieron en las políticas coloniales. Lo que proponíamos un poco acá es decir, el 75, que se tomó como fecha, digamos, clave de las independencias de las colonias africanas. Bueno, es decir, ¿qué pasó a partir de ese 75? Pero nada, yo ayer cuando me fui un poco de aquí, escuchando un poco las presentaciones anteriores, puse un par de diapositivas más que me parecían interesantes porque bueno, porque hablan un poco de estas sinergias que se generaron durante el propio gobierno salazarista. Una que tiene que ver con la Casa de los Estudios de los Estudiantes del Imperio, gestada durante, y que viene un poco a colación también con lo que habló el compañero recién acerca de la educación que recibían desde la colonia, desde la metrópoli, los miembros de la colonia, ciertas élites, no solamente africanas, asiáticas, pero también intelectuales de Brasil, pasaron por estas casas de los estudiantes del imperio. Una iniciativa que Salazar en principio la concibe de control sobre los estudiantes que se van a formar en Portugal en los estudios superiores, ¿no? Pero que evidentemente es un elemento que va a jugar en contra, ¿no? Efectivamente a esa situación. Más allá que la policía secreta a través de la PIDE va a estar siempre encima de todas las actividades políticas y culturales que se llevan adelante. Ahí, bueno, si bien hubo diferentes casas de estudiantes del imperio, la primera fue la de Lisboa, posteriormente en Coimbra y finalmente la de Porto, que tuvo un periodo de funcionamiento bastante breve porque efectivamente después fueron cerradas cada una de ellas, pero vemos ahí a algunos de los principales líderes, tanto de Angola, de Mozambique o de Guinea-Bissau y Cabo Verde, como el caso de Amílcar Cabral, que pasaron por esa casa, ¿no? También esto se puede trasladar, bueno, lamentablemente la mayoría ya han muerto de aquellos que pasaron por allí, pero en Brasil los principales iniciadores de los estudios africanos fueron en la Universidad de Sao Paulo, en la USP Mourão, y en Río de Janeiro, Nunes Pereira. Ambos pasaron en aquel momento por estas casas de estudiantes de los imperios y del imperio, y la verdad que eran como un poco la memoria viviente de todo ese proceso de efervescencia que se estaba dando en aquel momento en Portugal, ¿no? Un proceso que era interactivo, que no solamente se quedaba en el seno de estos espacios, sino que estaba continuamente en contacto con también otros actores que provenían de diferentes escenarios internacionales, ¿no? O sea, cada uno de estos líderes se reunían en Francia, eran financiados por diferentes potencias surgidas a partir de la post-Segunda Guerra Mundial, ya sea Estados Unidos, la Unión Soviética, China, etcétera, ¿no? En el caso de Mozambique claramente recibió financiamiento de todo, ¿no? De todas esas potencias. No solamente fueron este espacio un espacio de concientización política, de generar un espacio de liberación dentro de los líderes que se iban conformando de los movimientos independentistas, ¿no? Hubo otros espacios como el Centro de Estudios Africanos en Lisboa, el Club Marino Africano, que también era muy significativo porque era el que llevaba y traía noticias desde
la metrópolis hacia cada una de las colonias en el continente africano, ¿no? Y me parece también fundamental las diferentes organizaciones que se van a ir creando durante ese periodo de los años 50, ¿no? En consonancia con esta África que se estaba liberando, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y cómo a partir de las diferentes organizaciones que ahí están un poco sucintamente nombradas, desde el MAC hasta la Conferencia de las Colonias Portuguesas, pero pasando también por otras experiencias como el Frente Revolucionario Africano para la Independencia Nacional de las Colonias Portuguesas, FRAIN, como, digamos, de ser espacios que aglutinaban a determinados líderes o carismáticos, representantes, cómo eso se empieza a convertir, digamos, en un espacio que ya no son los líderes a título personal, sino que son los movimientos que vienen por detrás de ellos y posteriormente la conformación de los partidos políticos nacionalistas en cada uno de estos espacios. Fíjense que el último que se crea, ya ahí tenemos la presencia del MPLA para el caso de Angola, del PAIC para el caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde, la UEAMO, digamos, como último antecedente para el caso de Mozambique y lo mismo para el caso de Guinea. Se me fue no. Santo Tomé y Príncipe, claro, sí, perdón. Bueno, y ahora sí, yendo un poco orientándonos más en el tema de Mozambique, ver diferentes movimientos, es decir, desde los años 50, posteriores de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, comienzan una serie de movimientos de liberación. Quizás los más representativos y lo más paradójico, digamos, que los primeros en levantarse son los Makonde, al norte de Mozambique, sur de Tanzania. También fueron los últimos que resistieron al colonialismo portugués y los primeros en levantarse, ¿no? Y cómo a partir de allí se crean una serie de organizaciones que van a desembocar en el 62 con la conformación del Frente de Liberación mozambiqueño, que de alguna manera tiene estos antecedentes a nivel interno, pero que también llega de la mano de los diferentes movimientos que se hicieron a nivel colonias lusófonas en el África que apoyaron el surgimiento del frelismo. Un partido de liberación nacional que, a diferencia con otros espacios, tiene una unidad y un consenso propio dentro de su Estado. Pensemos que en Angola, al momento de no solamente durante las luchas independentistas, sino posteriormente, teníamos tres movimientos claramente de liberación nacional, ¿no? El Frente de Liberación Nacional de Angola, el MPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, y la UNITA, la Unión Nacional. En el caso de Mozambique no hay una oposición, no hay una tensión como hubo en el caso de Angola. Pensemos que en Angola, al momento de consagrarse la independencia, el régimen portugués lo que hace es arriar la bandera portuguesa y otorgar la independencia al pueblo de Angola, porque era tal la situación de tensión entre los diferentes movimientos de liberación que efectivamente no se pronuncia por ninguno de ellos, ¿no? Sobre eso, bueno, en paralelo también tenemos en Portugal los diferentes procesos que contribuirán
al proceso de liberación nacional de Mozambique, ¿no? Ahora, inmediatamente promulgada la independencia de Mozambique, comienza un escenario de conflicto interestatal que se da en un contexto o en un escenario regional e internacional bastante singular, ¿no? Como decíamos, hay un contexto vinculado al África meridional, en donde una serie de países que se independizan, como el caso de Mozambique, de Angola, pero también otros países de la región que contribuyen a ese proceso independentista, como el caso de Tanzania, la Tanzania de Julius Nyerere, que apoya de manera importante ese proceso de independencia, son obstaculizados o enfrentados por un país de la región de referencia, como es el caso de Sudáfrica, apoyado fundamentalmente por el bloque occidental. En el contexto tanto de la independencia angoleña como la de Mozambique, lo que vamos a estar en presencia e inaugura de alguna manera este proceso o estas prácticas, lo que se llama la guerra por tercero o la proxy war, ¿no? Una vez que se produce la retirada de las tropas estadounidenses en Vietnam, se decide no intervenir directamente con tropas propias en este tipo de conflictos, y es en estos dos casos la primera vez, digamos, que se utiliza, en el caso de Angola, la UNITA, un movimiento que ya estaba conformado, para brindarle apoyo financiero y logístico, y en el caso de Mozambique, crear de alguna manera la RENAMO y brindarle apoyo logístico y financiero. Algo parecido con lo que posteriormente hará Estados Unidos en Nicaragua con la creación de los contras, para enfrentar de alguna manera al régimen sandinista, lo mismo hará en El Salvador o en Afganistán, en el caso de los mujahidines, ¿no? Digo, esta práctica comienza a gestarse aquí en estas independencias de las colonias lusófonas. A lo largo de toda esta Guerra Fría estaremos en presencia, bueno, primero de una situación de conflicto intraestatal que desembocará, en el caso de Mozambique, en una emergencia política compleja. Bien, pensemos que a finales ya de los años 80 y principios de los años 90, cuando comienza el proceso de pacificación en Mozambique, o cuando se empieza a hablar del proceso de pacificación, Mozambique estaba totalmente colapsado en materia de infraestructura, es decir, no se podía, digamos, atravesar el territorio a través del ferrocarril o de las carreteras, ¿no? Se tenía que movilizarse desde el sur hacia el norte a través de aviones, porque la mayoría de la infraestructura estaba colapsada, siendo que era un país estratégico en materia ferroviaria para poder sacar los productos del África meridional. Y las pocas vías que funcionaban a través de mercenarios que custodiaban esa vía de salida portuaria, ¿no? Por otra parte, yo diría, tendríamos que hacer una clara diferencia entre lo que significó en su momento la primera etapa de Mozambique, una etapa que ya posteriormente en una exposición que haremos esta tarde, veremos cómo múltiples países, tanto sudamericanos, europeos, de Europa del Este, etcétera, apoyaron y apoyaron, digamos, con actores que de alguna manera
pergeniaron la construcción de ese nuevo Estado que es la República Popular de Mozambique, esa república que de alguna manera estuvo representada por Samora Machel en su primera etapa y posteriormente por Joaquín Chissano, ¿no? Ya en una segunda etapa, es una etapa, digamos, en donde, bueno, de alguna manera Chissano decide llamar a elecciones, que haya un recambio, esas elecciones se dan en el marco de un proceso de paz y de negociación con la oposición que tuvo diferentes liderazgos, pero que en esos años de guerra más conflictivos y más complicados tuvo como principal referente a Alfonso de la Cama, que también explica un poco esto de cuando hablamos recién, un poco etiquetando bajo que el conflicto o la creación de la RENAMO estuvo muy ligada a esto de las proxy war o la guerra por terceros, y en un contexto de Guerra Fría, tenemos que hablar también que de la Cama representaba también a otros sectores del pueblo mozambiqueño, que el Frelimo, a través de una serie de políticas de corte socialista, ortodoxa, había de alguna manera agraviado, si se quiere, ¿no? A través de ciertas traslados forzados a granjas colectivas, convirtiéndose el Estado en un Estado patrón, también teniendo una relación muy hostil, si se quiere, con líderes religiosos de las religiones tradicionales o referentes de las comunidades en el interior de Mozambique, como el caso de los régulos, asociados o asociándolos a cierto colaboracionismo con el régimen portugués. Recordemos que de la Cama era un hijo de uno de un régulo. Y entonces, bueno, de alguna manera ese conflicto, que es un conflicto que se prolonga durante 16 años, decíamos, va a arribar a la paz a partir de 1992, momento en donde se realizan una serie de transformaciones o de estrategias geopolíticas dentro del África Meridional que involucran a múltiples países. De hecho, en 1992 tenemos elecciones en Angola y en Mozambique. Claro que los recursos y las riquezas que tenían cada uno de ellos eran muy diferentes, ¿no? Tanto en Angola como en Mozambique, los ganadores de ese proceso eleccionario son los partidos de gobierno. En el caso de Angola va a ser el MPLA, en el caso de Mozambique va a ser la Frelimo. Ahora, también un poco como se mencionaba hoy, hay cosas que nosotros podemos demostrar a través de la documentación y otras cosas que tienen que ver con actitudes individuales que son difíciles de cuantificar a la hora que estudiamos esta problemática, ¿no? Cuando Jonas Savimbi de la UNITA, en ambos casos fueron, el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, ¿no? Claro, pero Jonas Savimbi en aquel momento tenía casi 60 años, entonces no estaba dispuesto a perder todo y vuelve a la guerra. Vuelve a la guerra, es cierto, porque la UNITA controlaba los diamantes y se le permitía financiarse ya no a través del financiamiento que recibía anteriormente por la Guerra Fría, esos contratos de mantenimiento que se hablan, sino a través de los recursos naturales. En el caso de la Cama, no puede financiarse a través de los recursos naturales, pero es cierto también que hay una diferencia de edad con Jonas Savimbi. O sea, la Cama no tenía 40 años, entonces tiene una esperanza de que eso se puede revertir con el tiempo y finalmente arribar a buen puerto y dar vuelta a la situación política. Lo cierto es que
por primera vez el caso mozambiqueño fue presentado como el caso exitoso, ¿no? El caso exitoso, el concierto de Naciones Unidas. Pensemos en la época de oro de las operaciones de mantenimiento de paz, en la época de Boutros Ghali, en donde Mozambique quizás fue el caso más exitoso en aquel momento de lo que eran la irrupción del complejo de paz liberal. Ya no estamos hablando de operaciones de mantenimiento de la paz, que anteriormente había habido poco y nada, porque teníamos que hablar de la independencia de la República, lo que hoy sería la República Democrática del Congo, lo que era el Zaire, que hubo una operación de cascos azules solamente para garantizar el acuerdo previo entre las partes. Ahora no, el complejo de paz liberal viene con mucha más gente, con organismos financieros internacionales por detrás, con cada uno de los jefes de los bandos en pugna, es decir, con Chissano por un lado, con Dhlakama por el otro, pero también viene con un representante del secretario de las Naciones Unidas, que lleva adelante la misión, que es Aldo Agnello, italiano, con otro actor que es una comunidad religiosa, que es la comunidad de San Egidio, que no solamente actuó en Mozambique, sino que actuó y sigue actuando en muchos otros conflictos en el mundo, con Riccardi y con Zuppi, ahora nombrado, que casi era uno de los candidatos a papa, digamos, pero digamos, alguien muy comprometido con este tipo de actividades, Mario Raffaelli representando al gobierno de Italia, y también la Iglesia, por otro lado, representada por el arzobispo de Vieira también, que era un territorio que era más afín a la UNITA. Pero lo interesante aquí que también no solamente estaban los actores, bueno, muchos líderes regionales que participaron y que mediaron y que buscaron algún tipo de acuerdo en aquel momento, como Mobutu y otros líderes de la región, ¿no? Pero también lo interesante aquí en Mozambique es los sectores privados, ¿no? Cómo actores privados entran a jugar un proceso importante dentro del proceso de paz. ¿Sí? La LONRON, yo ahí pongo como referencia, financia mucho de la logística del proceso de paz a través de su representante, porque en definitiva lo que ponía de dinero la LONRON en ese momento era mucho menos de lo que estaba gastando en materia de seguridad para poder sacar sus productos al puerto, ¿no? Es decir, el proceso de Mozambique de alguna manera, bueno, llega a un puerto, es un país pobre en definitiva, a diferencia de Angola. Cuando Angola llega al proceso de paz, no llega a partir de una estructura desde arriba que baja la paz, sino que son los propios bandos en pugna, una vez que muere Savimbi, los que arreglan y llegan a un proceso de paz al margen de la comunidad internacional. Y claro, el dinero que tenía Angola en aquel momento llevó a una reconstrucción abrumadora y a un crecimiento rápido de su economía, en donde se produce un proceso de desminado significativo, etc. En el caso de Mozambique, todos sabemos que el desminado que se lleva adelante en Mozambique va a ser financiado durante el tiempo de vida que hubo entre la independencia y que falleció por Lady Di, pero cuando Lady Di se murió se acabó el financiamiento y vinieron las inundaciones, con lo cual Mozambique fue realmente una calamidad la cantidad de niños que sufrieron amputaciones o muertes por las las minas personales, perdón, que se esparcieron a través de la inundación a lo largo de todo el territorio mozambiqueño. Bueno, un poco para caracterizar el Acuerdo General de Paz de Roma, que se hace en el 92, bueno, por un lado representó el modelo que Naciones Unidas
proponía en aquel momento, ¿no? Era una paz liberal, no cualquier paz, con una economía de tipo neoliberal. Ya un poco antes el gobierno de Chissano había comenzado a llevar adelante una serie de reformas que permitía la introducción de capital occidental dentro de Mozambique. Es el paso claro que se da tanto en Angola como en Mozambique, de República Popular de Mozambique a República de Mozambique, y eso viene con toda una serie de reformas. Lo cierto es que Mozambique queda en una situación de una alta deuda externa, una economía colapsada, sin infraestructura, en donde el gobierno gobierna, pero en parte, ¿no? O sea, todo el mundo mencionaba que el poder real estaba en este edificio de los 20 pisos, ¿no? Que hay en Maputo, que se construyó en aquel momento, que en cada piso había un representante de los que se autopercibían o se autoproclamaban como los donantes, ¿no? Y allí se manejaba un poco la economía de Mozambique. Ahora, el acuerdo que se llevó adelante con la Paz de Roma fue un acuerdo que fue un acuerdo un poco a medias, ¿no? Que tuvo sus falencias. Por un lado, digamos, no se garantizó en toda su dimensión el desarme y la desmovilización. Hubo serios problemas allí porque, claro, los organismos financieros internacionales lo que querían era el achicamiento del Estado. Y lo que proponía Aldo Añelo, que era el representante del secretario general de las Naciones Unidas, era que en los ejércitos estén representados o estén incluidos los sectores que hasta ese momento había estado en pugna, ¿no? Hubo negociaciones, las operaciones que se llevaron adelante no terminaron de entregar las armas, sobre todo la Renamo. También hubo dificultades con la reinserción de desplazados, es decir, por el modelo que tenía Mozambique en aquel momento, ¿no? Esto después cambió, digamos, pero no se le permitía a las viudas que regresaban a la mujer hacerse de la tierra de su marido. Entonces esas mujeres quedaban como parias en la sociedad, ¿no? Por otro lado, también hubo una amnistía total en donde no hubo ni reparación a las víctimas, ni hubo juicio, ni reconciliación, sino amnistía para los dos bandos, ¿no? Eso generó y genera todavía tensiones en ambos casos. Bueno, una falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación, eso claramente es una de las reivindicaciones que Renamo siempre hacía en lo que respecta a materia de comunicación televisiva, radial, etc. Y esto de que el ganador se lleva todo, ¿no? El ganador se lleva todo porque paradójicamente aquel que ganaba las elecciones no solamente imponía al presidente, sino imponía a los gobernadores también, ¿no? Entonces las provincias del norte, donde la Renamo tenía mayor presencia, claro, como el Frelimo ganaba las elecciones, imponía a las jefaturas en cada uno de esos distritos, ¿no? Eso duró 20 años hasta que nuevamente volvió el conflicto en Mozambique. El Mozambique ya no volvió a nivel general y a nivel tan desestructurador como había sido en los primeros años, porque ya no tenían el apoyo de Estados Unidos, de Sudáfrica, etcétera. No había la amenaza que tuvo Mozambique durante todo ese tiempo de una invasión sudafricana, como sí la tuvo Angola.
Pero es una guerra de baja intensidad que se va a ubicar en el norte, en las provincias de Sofala, de Tete, de Zambezia, de Manica, que son provincias fundamentalmente ligadas a la Renamo, ¿no? Ya en el 2012, Dhlakama se va a uno de los refugios más significativos en Sofala, en Ongorosa, allí a prepararse con su grupo y hacerse fuerte, y comienza un conflicto, como decíamos, de baja intensidad, donde los reclamos de la Renamo, perdón, son en principio mayor participación en los consejos electorales, la descentralización política, es decir, que pueda haber elecciones independientes en las provincias, independientes a las elecciones a nivel nacional. Una distribución de la riqueza, pensemos que durante todos estos años los niveles de corrupción fueron increyendo muchísimo, y durante el gobierno de Guebuza, sobre todo, fue como el paradigma de la corrupción en Mozambique, ¿no? Y por el otro lado, también los reclamos de la Frelimo lo que exigían era un poco la desmilitarización de la Renamo, y le achacaban fundamentalmente que la Renamo cualquier tipo de conflicto lo dirimía a través de las armas, ¿no? Y una situación de que se lo posiciona como una criminalización de la protesta, es decir, todo aquel que protesta, digamos, es tildado de criminal. Pese a que hay una primera instancia que efectivamente hay un acuerdo de fin de hostilidades en el 14, posteriormente vuelve, hay una serie de abusos y de exilios forzados, sobre todo a Malawi, de una parte importante de la población, hasta que finalmente en el 18 comienzan nuevamente a hablarse de las negociaciones de paz, que comienzan a hablarse ya con un Frelimo o con un gobierno bajo el poder de la Frelimo, pero con alguien que no había participado de la época dura, digamos, de lo que había sido el enfrentamiento entre la Renamo y el Frelimo, que no había participado en los acuerdos de Roma, como era Nyusi, el presidente en aquel momento, y por el otro lado, Dhlakama. Dhlakama en el proceso de acuerdo, de ese proceso de paz, muere, y el que asume el nombre de él es Momade, y Momade finalmente si se quiere, outsider dentro de las luchas que habían asolado desde la independencia a Mozambique, finalmente llegan a un acuerdo de paz y que permiten muchos de los reclamos que se venían haciendo. En principio, que las elecciones de las provincias sean independientes de las elecciones generales, y por el otro lado también inician un proceso de desarme que efectivamente se retarda por la epidemia de COVID, y todo esto se sella, al igual que como había sido el Tratado de Roma, con la visita del Papa, en aquel momento Juan Pablo II, en este caso Francisco. En ambos casos yo podría decir que el punto quizás más débil de los acuerdos de paz es la cuestión de la amnistía en relación a los crímenes que se producen, los crímenes de guerra, ¿no? Eso, independientemente, en ambos casos siempre ha generado tensiones, situaciones no resueltas entre vecinos, familias, miembros de la comunidad, y que en definitiva eso
más temprano que tarde siguen tensionando la situación. Lamentablemente, digamos, no se tomó, digamos, los ejemplos. Si uno considera, por ejemplo, el caso del proceso de paz de Colombia, por decir, ¿no? Colombia como referente y como alguien que llevó un proceso similar con guerras que comenzaron durante el periodo de la Guerra Fría y que culminan en la posguerra fría, supo de alguna manera nutrirse de diferentes experiencias, en el caso de América Latina, en el caso de África, en diferentes escenarios de la Europa del Este, para conformar un tratado de paz que sea mucho más inclusivo, que tenga que ver, digamos, con justicias transicionales, con una serie de estrategias que posibiliten la pacificación desde abajo, desde la sociedad más llana, y que sane de alguna manera las heridas. Esto en Mozambique no se ha dado, con lo cual, digamos, este proceso de pacificación tiene sus limitaciones, a mi juicio, y en la medida que los logros económicos que se prometen a partir de los recursos económicos, etcétera, no se vuelquen y se distribuyan dentro de la sociedad, estas tensiones van a estar latentes y posiblemente tengamos un rebrote en el conflicto. Muchas gracias. Entonces sí, me gustaría que comentaras un poco más sobre un tema que me ha parecido de un enorme interés, que era el de los degradados, ¿no? ¿Cuál era exactamente el proceso mediante el cual alguien que había cometido algún tipo de delito en Portugal acababa en Angola? Y si existía posibilidad de regresar o ya se tenía que quedar allí hasta que se muriera. Bueno, la verdad que respecto a otras naciones como Inglaterra, donde la búsqueda de degrado que iban a las colonias, por ejemplo, en Australia, pues estaba vinculada también a una decisión política de una balance respecto también a otros inmigrados que iban a la colonia, pues como comentaba, Portugal, por lo menos en Angola, durante mucho tiempo, solo y tan solo en la cuestión de los degradados. Y era gente, sí, como comentaba, creo que he puesto también estadística, eran gente de las cárceles, 45% eran asesinos, 39% eran ladrones y la media de vida era 13 años y medio para ellos en Angola. Así que la dificultad también de la conexión que había entre Lisboa y Luanda era que muchos de ellos no tenían forma de regresar, también porque en la metrópoli no tenían por qué regresar y qué hacer, y sobre todo porque los intereses que había entre Lisboa, Luanda y la parte interior del país eran intereses que eran conflictuales entre ellos, porque Lisboa tenía interés a desarrollar la colonia, Luanda tenía interés de mantener control de Luanda y gran parte de los degradados se ocupaban de abrir caminos en la fase anterior de la colonización y sobre todo de mantener el control después de la fin del esclavismo, de mantener el control de los tráficos que había entre la costa y el interior. Y por supuesto sus intereses eran conflictivos entre ellos. Eran conflictivos porque los intereses del desarrollo iban en contra de la necesidad de gran parte de esos degradados de mantener el control de la parte interior de la colonia. Así que eso sobre todo creó problemas en Luanda, porque cuando muchos de ellos se fueron hacia Luanda, intentaron organizar desde Luanda el tráfico con el interior. Eso creó conflicto dentro de la población portuguesa misma de Luanda, entre la gente que vivía desde hace tiempo en Luanda y esos degradados que llegaban a la capital, creando conflicto de intereses, porque claro, ellos llevaban sus intereses desde el interior a Luanda, iban en contra de los intereses de los portugueses que estaban en Luanda, incluso de los portugueses que vivían en otra colonia como la colonia de São Tomé. Hacia Cabo Verde hacia no, porque era demasiado lejos, pero de São Tomé seguro. Así que esos intereses conflictivos estaban a la base del hecho de que no había un rumbo de desarrollo común
que por cuanto Portugal pudiese tener un montón de dificultades económicas, de estructura, pero lo que faltaba era un rumbo hacia el cual ir con las pocas capacidades que tenían. Y por eso que los degradados jugaron un papel fundamental, porque para muchos angoleños el degradado era de hecho la única persona de la portuguesa con la cual tuvieron que hacer durante mucho tiempo. Eso es muy visible también, si no queremos ir a la historia, en la literatura. A ver dónde lo tengo. Aquí está. Creo. Carlos Oromeño, que era un portugués que vivía de hecho en Angola, que es uno de la literatura, cuando habla de los viajes hacia el interior y de los contactos que tenían el sertão, como lo llaman ellos, o sea, la parte interior de Angola. Muévelo un poco para que se vea mejor, porque, así. No, a ver. ¿Sí? A ver. Para atrás. Sí, así, sí. ¿Okay? Sí, Castro Esa es literatura colonial, de hecho, literatura colonial de Castro Soromeño. Él habla de las aventuras que había en el sertão y la gran parte de los portugueses que se encontraban en el camino y que tenían contacto con los Soba, con los reyes y con eso, eran todos degradados. Y claro, los intereses que ellos tenían eran conflictivos respecto a los intereses de la colonia misma. Y muchos de ellos se daban al banditismo, por supuesto, porque claro, como que no tenían ayuda por parte del Estado, pues se daban al banditismo y creaban condiciones de dificultades también en la parte interior de la colonia. Eso no sé, en Mozambique sí pasó lo mismo, no tengo experiencia respecto a Mozambique, pero en Angola eso fue muy, muy visible, contando de que por lo menos hasta el final del siglo XIX, claro, había de hecho casi tan solo degradados, excluyendo por supuesto los militares y los administrativos. Y claro, eso es una de las bases por la cual hubo tantos conflictos dentro de la colonia y los degradados juegan un papel fundamental con eso. Perfecto. Intento buscar también las estadísticas, si las encuentro, porque claro, no las saqué porque no pensaba que era eso el tema. Pero bueno, si puedes seguir con la otra pregunta, yo mientras tanto voy buscando las estadísticas. Bueno, entonces también le quería hacer una pregunta a Diego y a María sobre un poco los acontecimientos que están ocurriendo en Mozambique en los últimos 3 años. Sí, yo quería Sí. una cosita de lo que decía el compañero. Sí. Bueno, en los colegas de Brasil, durante la colonia, bueno, hay muchos estudios sobre eso, ¿no? De todos los deportados brasileños hacia Angola. Angola era como una cárcel a cielo abierto. Bueno, un poco lo que Sí. él mencionó, y muchos provenían de Brasil, ¿no? O sea, cualquier condenado por delito grave, etcétera, deportado a Angola. Perdón, no solamente delitos de sangre, robos, asesinatos, sino además políticos. También se los manda de Brasil, digamos, disidentes políticos. Eso sí están un tiempo bastante pequeño en comparación a los otros y pueden volver. Pero los asesinos, los bandidos, eso, además, en algunos casos hasta, digamos, muy entre comillas lo voy a decir, su situación es mejor en Angola que si volverían a Lisboa, ¿no? Sí. Porque tienen hasta cierto dominio a través del bandidaje, de un montón de cosas, tienen cierto poder adquisitivo, digamos, consiguen dinero, ese tipo de cosas. Pero realmente en Angola eran una especie de gente libre. Sí, o sea, no estaban sometidos a ningún control. Eran libres. Por parte de la autoridad. ¿No? Bueno, o sea, eran libres porque no conseguía el gobierno de ninguna forma controlarles. Cuando intentaron hacer aquellas colonias penales, donde poder intentar para que esta gente se alejase de Luanda, donde creaba tan solo problemas, intentando confinar a esta gente dentro de esas colonias penales, el resultado fue un fracaso total. Y hay también que tener presente que Lisboa no tenía la capacidad política de poder mandar gente que no fueran degradados hacia Angola, simplemente porque Angola no ofrecía, no era una atractiva para los pocos colonos portugueses, era una atractiva Brasil, eso sí, pero Angola no lo era. Era una especie de círculo vicioso en que los degradados creaban un problema en la colonia de Angola y creaban también un problema de la opinión que había en la metrópoli de Angola. Y por lo tanto era un círculo que el Estado de Lisboa nunca consiguió del todo romper hasta la época de Salazar en parte. Pero hasta aquella época, por supuesto que no. Ese era el problema. Muy bien, pues... Bueno, sí.
El tema del conflicto de Cabo Delgado. No, me refería a todo este problema que ha habido con las últimas elecciones. Ah, bueno, sí. Sí. Es que es una situación reiterativa, ¿no? O sea, bueno, que no pasa solamente en Mozambique, ¿no? Sí. Pasa en múltiples países. En América Latina, la mayoría de las veces que hay elecciones en los últimos, por lo menos en los últimos años, hay, bueno, no solamente comisiones que velan por garantizar las elecciones, con comisiones que son de bastante dudosa perfil, ¿no? Pero pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en la Argentina, pasa en Chile, en Bolivia. O sea, digo, no solamente eso. Yo creo que, bueno, el caso de Mozambique finalmente de alguna manera quedó zanjado la situación. Después de un principio de acusaciones de fraude, etcétera. Y lo que sí yo pensaba que me decías del tema de Cabo Delgado. Ha habido bastantes manifestaciones y represión. Sí, hay manifestaciones, pero a ver, duran un tiempo Sí. y después desaparecen y se acepta. El tema es que hay factores estructurales que a mí me parece que no se terminan de resolver, que no tienen que ver solamente con las elecciones. Yo no soy una persona, digamos, que adhiere a esos discursos de necesariamente tiene que haber alternancia política porque si no, no hay democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las elecciones tienen que ser lo más legítimas y transparentes posibles. Y el tema de la injerencia de la comunidad internacional sobre, o sea, y de ciertos estándares morales que buscan imponer determinados países sobre otros en función, en definitiva, cuando uno se pone a ver a meros intereses económicos, ¿no? Ahí lo que se juega también en el caso de Mozambique, bueno, es toda una serie de nuevos descubrimientos de minerales, etcétera, que por detrás hay una serie de cantidad de industrias extractivistas que toman partido por uno o por otro y en función de eso comienzan a hacer lobby, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí. No lo veo como una situación de desestabilización y de fraude recurrente en Mozambique. Sí, yo creo que tendría que haber una mayor cabida de la gente de la RENAMO, un poco siguiendo el modelo sudafricano post-apartheid. El servicio diplomático, primero se duplicaron, o sea, gran parte de la ANC pudo ocupar cargos dentro del servicio diplomático sin excluir a los anteriores profesionales que provenían, digamos, del sector hegemónico blanco en Sudáfrica. En el caso de Angola, el servicio diplomático y muchas de sus representaciones en el exterior lo que hicieron es un periodo, un embajador que sea del MPLA, otro periodo de la UNITA y controles mutuos. Eso yo en Mozambique no lo he visto y quizá a lo mejor también viene como parte de la controversia porque no comparten determinados espacios de poder. Sigue funcionando la lógica que el que gana, gana todo. Entonces, eso puede ser. Sí. Yo creo que con respecto a lo que has dicho de Mozambique, entre Mozambique y Angola tendríamos que diferenciar bastante. Habría un componente que no se ha mencionado aquí, que es el componente étnico y el componente religioso, mucho más marcado en Angola, sobre todo el religioso, en cuanto, digamos, un componente de evangélicos en la UNITA, que es, digamos, desde el aspecto formativo y regional, casi todos vienen de misiones evangélicas frente a
a un gobierno que es más católico, y de hecho sigue siendo muy importante para la población angoleña. Esa parte religiosa, no quieren a unos evangélicos en el poder. Hay digamos que un enfrentamiento que todavía está vigente. Pero por otra parte, en Mozambique, y algo de lo que ha hablado ahora Juan Ignacio es importante, ha habido un cambio electoral. Renamo ha desaparecido, completamente desaparecido. Podemos ha llegado al poder. Y hay un componente también que desaparece en cierta manera, que es el étnico. Si podíamos dividir, y en muchos países de África lo podemos dividir entre la capital y el resto del país, Maputo es completamente diferente del resto de Mozambique. Ahora ya no estamos mirando un mapa dividido a partir de Sofala o digamos, o del norte desde la mitad para arriba en cuanto a Renamo, sino que estas veces las manifestaciones han sido en Maputo. Hay manifestaciones ya desde un punto de vista, incluso, digamos, podemos hablar de clases, de gente, de jóvenes, sobre todo, de juventudes, gente pobre y de jóvenes que están peleando por un futuro, que están peleando por cambiar las estructuras. Y esto, digamos que ya es muy diferente. Que logren, digamos, que se dedique, que pasa igual que en Angola, que logren que no haya o que haya transparencia de las elecciones va a ser complicadísimo en un país como en otro, pero desde luego las cosas en Mozambique han cambiado completamente, por lo menos desde mi punto de vista, la situación. Como digo, entra la juventud en juego, digamos, la inestabilidad está ya también en la capital, está dentro de las propias bases de la Frelimo, digamos, son los hijos de la propia Frelimo los que están ahora mismo quebrando, realizando una estabilidad en la política del país. Es que me parece que cuando uno, bueno, habla aquí es como que traza con fibrones muy gruesos, y la realidad es, claro, es mucho más compleja de lo que uno trata de condensar aquí, ¿no? En principio, digamos, si uno, o sea, yo diría en esto, bueno, no sé si lo tendría que decir, no, porque no es políticamente correcto a lo mejor, pero uno tiene universidades como la Eduardo Mondlane, en donde reproduce un poco más el esquema, o por lo menos dentro del área de África, ¿no? El Centro de Estudios Africanos. O sea, hay una cuestión de formación y de formación hacia el exterior, digamos, ¿no? Debe hacer posgrados al exterior, etc. En cambio, la Universidad Pedagógica y la universidad y el resto de la Eduardo Mondlane tienen una formación muy buena de los jóvenes. Los jóvenes están muy muy politizados y con una comprensión del contexto internacional. Saben sobre muchas cosas. A nosotros nos ha tocado dar clase ahí y ellos realmente, incluso los profesores se sorprenden a veces de lo que saben los estudiantes, ¿no? Y con muchas ganas de participar. Y eso es un cambio que cuestiona, inquiere, molesta a lo mejor al poder tradicional del frenismo. Y a eso le tendríamos que agregar también, que es un fenómeno que Angola lo controló más, pero Mozambique lo controló menos, un nuevo actor, porque mencionaba un poco de las iglesias evangélicas y esto, un nuevo actor que es la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, que tiene sede o tiene sus orígenes en Brasil, que también Brasil tuvo su problema. Lula la convoca, pero después es la Iglesia Universal la que destituye el gobierno de Dilma, ¿no? O parte de esa Iglesia Universal. Y en Angola y en Mozambique eso se nota y muchísimo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En Maputo, en Luanda. Claro, en Angola ahí hubo un enfrentamiento mucho más significativo ya hace unos años, y la iglesia fue como
cuasi expulsada, ¿no? Porque se había convertido en una especie de poder de un Estado dentro del propio Estado, ¿no? Cuestionando, inquiriendo y movilizando a la gente. Entonces, sí, la realidad es mucho más compleja por ahí, ¿no? Pues no sé, ¿alguna cosa más? Diego quiere... Sí, Eso Diego. de los jóvenes, exactamente la pregunta que quería hacer yo al profesor, porque en Angola esto es muy visible, que hay muchísimos jóvenes urbanizados que ya están mirando a algo más que esté fuera del paradigma, ¿no? de los partidos políticos que hay. Yo cuando pude hablar con gente bastante bien metida dentro del MPLA, pues tienen bastante miedo de lo que pasará en el 2027 con las elecciones y de cómo conseguirán controlar todo aquello. Hay una gran parte de jóvenes urbanizados, lo que en Angola significan muy pocos en realidad, porque aparte Luanda, las demás ciudades están bastante desconectadas con la realidad de Luanda y viven más bien dentro de sus regiones, que sin embargo están pidiendo cambios y juegan un partido suyo. Y tiene razón el profesor que las iglesias universales en Luanda están en todo sitio. Por cuanto el gobierno intente de alguna forma controlarla, no sé las percentuales, pero gran parte de los barrios que no estén cercados, o sea, donde vive gente de élite, que estén protegido y separado del resto, pues están totalmente controladas por estas iglesias. Pero del todo, se ve, es suficiente ir de coche con un taxi, pasar por aquellos barrios y hay cada 300 metros iglesias universales y el gobierno no está en condición de controlarla de ninguna forma, por cuanto formalmente sí lo hace, pero de hecho no. Y estas dos componentes se están juntando una con la otra en previsión de las elecciones que habrá en Angola. Y lo más pesimista, seguramente será más pesimista, pero cuando yo estuve allí exactamente cuando en Mozambique había problemas después de las elecciones, fue en noviembre, si mal no me equivoco, pues exactamente en aquel momento en Angola decían, oye, dentro de un año y medio, pues vamos también a qué rumbo. Y son lo más pesimista, no creo que será así, pero sí que habrá problemas cuando Lourenço tendrá que dejar el poder, y tendrá que dejarlo probablemente, porque también dentro del partido tiene problemas. Lo que pasará con aquellas elecciones es muy dudoso y complicado, Así que Angola ahora parece muy estable, pero lo que pasará en un año, difícil decirlo. No, y una cosita nada más. También es la parte que estaba un poco postergada porque, bueno, porque era la parte de la UNITA, que era toda la zona de Huambo y el puerto de Lobito, etcétera. Todo eso ahora entra dentro de la ruta de la seda, digamos, que aparece por todos lados, digamos, pero que conecta el océano Índico con el Atlántico y inevitablemente esa zona va a despegar, ¿no? Va una zona que anteriormente no tenía los recursos suficientes, o bueno, sí los tenía con cuestiones de diamante, pero que después habían sido de alguna manera bloqueados ese sistema, ahora va a pasar a tener un protagonismo muy importante y un financiamiento que permita a líderes financiar sus campañas, etcétera, ¿no? Biden cuando estuvo en noviembre en Angola, pues pasó media jornada en Luanda y 2 días en Benguela, ¿no? Y por allí, porque ese era el interés que había, efectivamente. Claro. Muy bien. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. Parece que no. Pues bueno, concluimos la mesa redonda. Yo creo que ha estado interesantísima. Gracias a los 3 ponentes y bueno, pues un aplauso, ¿no? Para cerrar, ¿no? Un aplauso para todos.